Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas. Todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. De todas las sociedades secretas de las que existe algún tipo de registro, hay una que se distingue del resto por ciertas características que la hacen especialmente amenazante. Lo peligroso de sus postulados, el escándalo y la paranoia que desató, y lo que es aún más inquietante, la sospecha de que desde su creación ha intervenido en cada uno de los principales acontecimientos mundiales que trazaron el rumbo de la historia. Me refiero a los Illuminati de Baviera, la sociedad secreta más temible de la historia. Las sociedades secretas. ¿Quiénes manejan los hilos? Hace más de 200 años aquí en Bavaria, hoy Alemania, surgió una sociedad secreta cuyo objetivo final era nada menos que obtener el control mundial. Su estrategia, acabar con todas las religiones y todos los gobiernos para asumir el control de la humanidad bajo un régimen unificado, sin países ni fronteras, y bajo las órdenes de un solo líder. Me refiero a los Illuminati de Baviera. Tal vez nunca antes hayan escuchado hablar de ellos, o tal vez sí. Y conozcan algunas de las teorías que los culpan de todo o casi todo lo malo que nos sucede. Teorías que entremezclan datos reales con conspiraciones delirantes que van desde los Estados Unidos hasta los extraterrestres, pero que confluyen en el postulado fundacional de los Illuminati, la creación de un nuevo orden mundial. Y tal vez, y solo tal vez, esa gran mezcla de información y desinformación que hoy circula por los medios también forma parte de un siniestro plan mayor. La Orden de los Illuminati fue oficialmente desarticulada más de 200 años atrás. Pero si observamos los eventos posteriores, existe una alarmante cadena de coincidencias que nos permitirían afirmar que aún están entre nosotros y que su poder, lejos de haber desaparecido, está cada vez más presente. Para saber cuánto hay de cierto y cuánto de ficción, comencemos por aprender qué dice la historia sobre esta misteriosa orden. Luego veamos qué sucedió desde su aparente desarticulación, para finalmente sacar nuestras propias conclusiones. El 1 de mayo de 1776, Adam Weishaupt, un joven profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Bavaria, fundó la Orden de los Perfectibilistas, también conocida como los Illuminati de Bavaria. Si bien estaba influenciada por las corrientes iluministas de la época, su nombre deriva de los alumbrados españoles y los illuminés franceses. Sectas gnósticas muy anteriores que proclamaban la comunión del hombre y Dios sin la intermediación de la Iglesia. En un principio, los objetivos declarados de los Illuminati eran puramente filantrópicos e inofensivos. Estimular una visión humana y sociable. Apoyar la virtud donde fuera amenazada o oprimida por el vicio. Promover el progreso de las personas meritorias y propiciar el beneficio de aquellos privados de educación. Adam Weishaupt. Poco se conoce de Adam Weishaupt, pero se trataba sin duda de un hombre misterioso. Incluso su nombre ha generado especulaciones. Adam Weishaupt, en alemán puede ser descompuesto como Adam, el primer hombre. Weis, saber, sabiduría, y Haupt, líder, es decir, el primer hombre que lidera a los sabios. Un nombre perfectamente apropiado para definir su papel en la orden que fundó y en el macabro plan que propuso. Adam Weishaupt nació en Ingolstadt, Bavaria,
al sur de Alemania en 1748. De familia judía conversa, fue educado como jesuita. Precoz intelectual, a los 28 años era decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Jesuita de Bavaria. A pesar de su aparente religiosidad y fe católica, Weishaupt estaba obsesionado con los antiguos misterios y rituales egipcios. A la vez que mantenía contactos regulares con la francmasonería, histórica enemiga de la Iglesia. Como tantos de época, admiraba a Juan Jacobo Rousseau, quien postulaba que el hombre era noble y libre por naturaleza, y que sólo debía alcanzar su propia perfección para gobernarse sin necesidad de religión ni instituciones. La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. Juan Jacobo Rousseau. Los Illuminati nacieron dentro de una logia masónica, a la cual Weishaupt pertenecía. La francmasonería era una sociedad secreta, ya antigua y prestigiosa, y su secretismo y cercanía con el poder la volvían ideal para incubar la orden de Weishaupt, quien comenzó por infiltrarla. Los francmasones, buenos guardadores de secretos, contribuirían, a sabiendas o no, a llevar a cabo el plan Illuminati. De los jesuitas, Weishaupt tomó la rígida estructura de tipo militar jerárquica que impuso dentro de la orden, a la que dotó de 13 grados. Primer nivel: Nursery, preparación, novicio, Minerval, Illuminatus menor. Segundo nivel: Masonería, subdividida en 2 instancias. Aprendiz simbólico, compañero de oficio, maestro masón y escocesa, Illuminatus mayor e Illuminatus dirigente. Tercer nivel: Misterios, subdividida en 2 instancias. Las menores, sacerdote y regente, y las mayores, Magus, Rex y Rey o Areopagita. Curiosamente, la orden fue una estructura incompleta. Había muchos minervales, pero los grados mayores nunca se completaron del todo, y solo existieron en la mente de Weishaupt, quien se autoproclamó rey o Areopagita. Hasta 1780, la Orden de los Illuminati solo era conocida dentro de los límites de Bavaria. Con la inclusión del barón Knitsch, un entusiasta reformista masón, las adhesiones se multiplicaron, y con ellas las academias de Minervals y los necesarios sistemas de seguridad. Los novicios o Minervals no conocían a nadie de la orden más que a su instructor. Si después de 3 años eran elegidos para continuar su entrenamiento, pasaban a ser Illuminatus menores y a conocer apenas un poco más sobre los reales objetivos de la orden. Weishaupt diseñó para su orden un complejo sistema de claves y seudónimos que parecían preanunciar una estrategia que en el futuro les permitiera sumergirse en la clandestinidad. Así formó una verdadera sociedad secreta dentro de otra, la francmasonería en sí misma. Comenzaba a hacerse claro que los objetivos de Weishaupt y sus Illuminati iban mucho más allá que el mero altruismo. La orden se escribía como una O con un punto en el centro. Todos llevaban seudónimos inspirados en los griegos y romanos clásicos. Adam Weishaupt, Spartacus, Barón de Knitsch, Philo, Suok, Cato, el Marqués Costanza, Diomedes, etc. Las ciudades y regiones también se llamaban en clave con nombres helénicos: Múnich, Atenas, Frankfurt, Tebas, Bavaria, Grecia. Las letras se cifraban con números en los grados inferiores y jeroglíficos en los superiores. 7 años después de fundada su orden, Adam Weishaupt se ufanaba de contar con más de 600 adeptos solamente en Baviera y muchos más en el resto de Europa. La orden atrajo personas influyentes, incluyendo a nobles y miembros del clero.
Paradójicamente, entre las filas de los Illuminati se detectaron miembros activos de la Iglesia. ¿Acaso se tratara de religiosos progresistas que se acercaran interesados por el pensamiento moderno y el humanismo? Pero resulta mucho más lógico pensar que la Iglesia hubiera infiltrado la orden para intentar detectar sus verdaderos objetivos. De ser así, el resultado no se hizo esperar. La orden de los Illuminati se esparció por Europa como reguero de fuego y pronto el Estado, la Iglesia y hasta la propia masonería intentaron ponerle límites. Adam Weishaupt conoció el exilio y la clandestinidad. Sus archivos fueron saqueados y sus verdaderas motivaciones descubiertas. Pero la hermandad ya tenía muchos brazos y todas sus articulaciones estaban preparadas para actuar en el mayor de los secretos. Para 1790, la Orden de los Illuminati había dejado de existir oficialmente en Bavaria, Prusia y el resto de los dominios que conforman la Alemania moderna. Pero quizás su desaparición haya sido solo una farsa. Después de todo, las sociedades secretas nacen para operar en las sombras y al ser descubiertas deben morir para mantenerse con vida. La orden en sí misma pereció, pero no sus objetivos. El fuego de los Illuminati había comenzado y sería imparable. Para devolver al hombre sus primordiales derechos de igualdad y libertad, debemos comenzar por destruir toda religión y toda sociedad civil y terminar aboliendo la propiedad. Adam Weishaupt. Las sociedades secretas. La sociedad secreta conocida como la Orden de los Illuminati surgió a fines del siglo XVIII. No era la primera sociedad secreta, y tampoco sería la última. Pero su nombre quedó ligado a las grandes teorías conspirativas para siempre, generando rumores que dicen que aún sigue actuando entre nosotros. 5 años después de creada la Orden de los Illuminati, se incorporó a esta el barón Adolf Nietzsche, quien sería el responsable de su acelerado desarrollo y hasta de un intento de infiltrar a toda la francmasonería. Nietzsche, un noble sin fortuna, francmasón, literato y ocultista, encontró en Weishaupt y sus Illuminati un nuevo sentido a su vida. Nietzsche adhirió y trabajó para los Illuminati con fervor y convencimiento. En muy poco tiempo consiguió infiltrar a prácticamente a la totalidad de la francmasonería, con solo excepción de las logias inglesas y escocesas, que tal vez por su conservadurismo rechazaron las ideas liberales de Nietzsche. Pero apenas 4 años después de unirse a la orden, el barón de Nietzsche la abandonó, acusando a Weishaupt de ser un déspota con delirios de grandeza. Un megalómano que había engañado a sus propios fieles sosteniendo que la orden tenía un origen antiguo, cuando en realidad se trataba de un culto reciente diseñado a su medida y para su propia gloria personal. Los eventos que siguieron finalmente demostrarían que Nietzsche tenía razón. La inocente y benéfica Orden de los Illuminati tenía objetivos inconfesables. Ahora, gracias a su aporte, tenía la capacidad para alcanzarlos. Poco después de la deserción de Nietzsche, comenzó a circular por Baviera la noción de que cierta orden secreta tenía por objetivo acabar con el orden establecido, la religión organizada, y crear un nuevo orden mundial bajo un solo gobierno unificado. Se cree que la propia orden fue a su vez infiltrada por un grupo de jesuitas, quienes habrían presenciado extraños ritos de iniciación. Mucho se dijo sobre los rituales de las sociedades secretas. Los Illuminati no fueron la excepción. Tal vez los jesuitas que los presenciaron hayan decidido al verlos que era hora de actuar, porque fue a partir de su testimonio que la Iglesia comenzó a presionar sobre el elector de Bavaria para proscribirla. Había 3 habitaciones. En la última, un trono rojo ricamente decorado. Del otro lado, una mesa con mantel rojo sobre la cual estaban los vestidos de regente, que eran una suerte de coraza de cuero blanco con una cruz roja y un manto blanco con otra cruz roja. El candidato avanza sobre esta habitación vestido como un esclavo, con las cadenas colgando de sus manos. El regente dice: «Alto, solo los hombres libres pueden entrar aquí». Y los defensores responden: «Él es libre. Ha huido de sus opresores para ingresar a la hermandad». La habitación era roja y bien iluminada.
El provincial estaba sentado en el trono y los demás regentes en la habitación del medio. La primera habitación negra era para la preparación del novicio y en el centro, sobre una plataforma, había un esqueleto humano a cuyos pies había una corona y una espada. ¿Qué piensas de este triste despojo? ¿Era un noble o un campesino? Lo correcto era entonces no contestar. El candidato recibía una explicación. La calidad humana es lo único importante, tras lo cual se le tomaba el juramento. A la distancia los rituales resultan bastante ingenuos y los objetivos de Weishaupt inalcanzables y hasta risibles. Pero a medida que seguimos revisando la historia que aconteció desde entonces, la risa podría transformarse en una horrible mueca. En 1783, 4 profesores de la Academia Marians fueron interrogados por una corte de justicia sobre su pertenencia a la orden. Todos finalmente confesaron y admitieron que los Illuminati abjuraban del cristianismo, defendían los placeres sensuales, la libertad, la igualdad y hasta el derecho al suicidio. La confesión se hizo pública y estalló como una bomba. ¿Hasta qué punto los herejes estarían infiltrados en la sociedad? ¿Hasta dónde llegaban sus planes de dominación mundial? ¿Quiénes eran realmente estos enemigos de la Iglesia y del Estado? El elector de Bavaria pretendió erradicar el mal de raíz y publicó un edicto prohibiendo todo tipo de reuniones secretas, medida que injusta o justamente alcanzó a la francmasonería toda. Mediante otro decreto, abolía definitivamente a los Illuminati. La casa del abogado Illuminati, von Zwack, fue allanada en 1786 y se encontraron papeles y correspondencia. Pero fue un hecho insólito lo que terminó de sellar la suerte de los Illuminati, un accidente bizarro que sería rápidamente aprovechado por los detractores de la orden para atestarle un golpe fatal. El 10 de julio de 1785, un jinete misterioso se apresuraba bajo el cielo tormentoso. Era el abad apóstata Lanz, amigo y mensajero personal de Adam Weishaupt y los Illuminati. Nunca llegó a destino. Un rayo lo mató en plena carrera y su cuerpo fue hallado carbonizado. Curiosamente, los papeles que llevaba no fueron afectados por el fuego. Cuando la policía revisó su bolso, se encontró con correspondencia y documentación que complicaban aún más a los miembros de la orden. Weishaupt no pudo evitar que se conocieran los verdaderos objetivos. Y valiosa información sobre los miembros más importantes de su orden. Los planes de dominación mundial, abolición de los gobiernos y religiones y propiedad privada de su puño y letra salieron a la luz. Así comenzó el pánico Illuminati para nunca más detenerse. El episodio del jinete fulminado terminó de sellar la suerte de los Illuminati. Su mundo parecía venirse abajo. Pero los hechos que siguieron demostraron que, a pesar de todo, su influencia seguía vigente y lo hacía prácticamente intocable. En 1785, Weishaupt fue destituido de la universidad y expulsado de Bavaria. Insólitamente, en lugar de encerrarlo en prisión, le fue ofrecida una compensación económica de 800 florines anuales que rechazó. Weishaupt partió al exilio, prometiendo el regreso de la orden con 10 veces más poder. Si lo hizo o no, aún es materia de especulación. Resulta sospechosa la levedad de las penas teniendo en cuenta los cargos que se les imputaban, más aún considerando esa suerte de indemnización en dinero contante y sonante. ¿Acaso la orden ya tenía suficiente poder político y económico como para presionar a las autoridades? Lo cierto es que el forzado exilio tuvo como consecuencia indeseada la propagación de los Illuminati hacia los 4 puntos cardinales. Adam Weishaupt se refugió en Regensburg, donde publicó un panfleto aclarando los principios caritativos de la orden. Luego se instaló en Gotha, cuyo duque era un Illuminati. La historia oficial dice que abandonó toda actividad sectaria para reconciliarse con la Iglesia y llevar una vida tranquila
alejada de las conspiraciones. San dorado y pacífico exilio no deja de ser un final sospechosamente sereno para el mayor conspirador de su época. No es descabellado pensar que Weishaupt bien pudo haber seguido trabajando con bajo perfil. Y aun si su retiro hubiera sido cierto, la Orden Illuminati ya tenía vida propia, como no tardaría en verse durante el episodio que pronto conmocionó al mundo y que sentó las bases para un nuevo orden mundial, la Revolución Francesa. Durante su apogeo, la Orden de los Illuminati se había extendido también a Francia. Allí captó, entre otros, a Dietrich, alcalde de Estrasburgo, al político Mirabeau y al duque de Orleans, quienes reclutaron adeptos en las logias francmasónicas parisinas. La fuerza de nuestra orden radica en el secreto. Nunca debe aparecer en ninguna parte con su propio nombre, sino siempre encubierta por otro nombre y otra ocupación. Adam Weishaupt. La conexión entre Illuminati y jacobinos en la Revolución Francesa de 1789 fue señalada por uno de los más acérrimos detractores de la orden, el abad Agustín Barruel. También el autor escocés y francmasón John Robison dedicó un largo y verborrágico capítulo de su obra a denunciar la influencia Illuminati en la Revolución. Robison sostiene que Weishaupt y el Club de los Illuminati, junto al Club de los Jacobinos, controlaban la Asamblea Nacional y desde París dominaban a toda Francia. Cabe preguntarse si los Illuminati actuaban de buena fe para liberar a los franceses del yugo monárquico o si la revolución era funcional a sus planes de crear un nuevo orden mundial sin religión ni monarquías bajo su dominio. Poco más se sabe de la orden, ya que todos los archivos relacionados con ella fueron destruidos en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial a las ciudades alemanas. ¿Quiénes eran los Illuminati? ¿Héroes de la libertad y la razón o tiranos dementes que buscaban esclavizar al mundo bajo su dominio? La respuesta tiene tantas facetas como formas de interpretar la historia. Lo cierto es que el devenir del tiempo no contribuyó a dilucidar la incógnita. Poco antes de su aparente disolución, la Orden Illuminati tenía logias en más de 25 ciudades europeas, desde Múnich hasta Londres, pasando por Viena, París y Nápoles. Muy pronto su nombre se ligó con otros nombres ilustres e influyentes y poderosos clanes y familias que hasta hoy deciden el destino del mundo. Aquí es donde termina la historia oficial y se pierden las huellas visibles de los Illuminati. Adam Weishaupt moriría en 1830, aparentemente alejado de toda actividad secreta. Pero pronto hubo quienes notaron que el plan de dominación mundial Illuminati coincidía sospechosamente con muchos de los eventos que a simple vista surgían en forma natural de la voluntad de los pueblos. Príncipes y naciones desaparecerán de la tierra. La raza humana será entonces una familia y el mundo, el lugar de los hombres racionales. Adam Weishaupt. Las sociedades secretas. Un nuevo orden mundial. Los Illuminati de Baviera. Al momento de su aparente desintegración, en 1790, la Orden de los Illuminati poseía miembros en todas las ciudades importantes de Europa. La presión de la Iglesia por acabar con ellos y la persecución política de sus máximos dirigentes consiguió exactamente lo contrario de lo que se proponían. Los Illuminati se dispersaron a los cuatro vientos y en la clandestinidad se movían como peces en el agua. Aún después del aparente final de la orden, fueron muchos los que desconfiaron de su real cese de actividades. La infiltración había sido tan extensa que todo francmasón podía ser sospechado de ser un Illuminati encubierto, por lo que la francmasonería entera quedó proscripta, pero hubo más.
Su fama había trascendido los mares. Los libros del abad Agustín Barruel y el autor John Robinson, que alertaban sobre el inminente peligro Illuminati, fueron editados en los nacientes Estados Unidos, generando pánico entre los lectores. La paranoia había cruzado el Atlántico. En 1776, el mismo año en que Weishaupt fundó su orden y comenzó a infiltrar la francmasonería, los Estados Unidos declararon su independencia. Buena parte de sus padres fundadores eran francmasones. Se ignora si alguno de ellos fue posteriormente cooptado por los Illuminati. Lo cierto es que las comunidades religiosas americanas se sintieron particularmente amenazadas por la libertad de culto decretada en la nueva Constitución y la denunciaron como una conspiración Illuminati. En 1798, cuando el presidente de los Estados Unidos, John Adams, declaró al 9 de mayo día de ayuno y plegaria para implorar al cielo merced y bendición para la nación en peligro, los dedos apuntaron a la orden fundada por Weishaupt y el pánico se desató sobre Nueva Inglaterra. Debemos hacer todo lo posible para procurar el avance de los Illuminati en todos los cargos públicos importantes. Adam Weishaupt. En Boston, el reverendo Jedediah Morse dedicó sus sermones a la amenaza Illuminati. Los medios se hicieron eco, pero finalmente no se descubrió nada concreto acerca de una conspiración de los Illuminati. En un país inmensamente extenso, rico y potencialmente poderoso, donde la francmasonería estaba ampliamente aceptada y extendida, era, sin dudas, un terreno fértil donde sembrar la semilla Illuminati. ¿Hasta qué punto el pánico Illuminati de Nueva Inglaterra se trató solamente de teorías conspirativas absurdas fomentadas por vengativos líderes religiosos? Curiosamente fue el propio Thomas Jefferson quien, tras conocer la obra de Barruel, salió en defensa de Adam Weishaupt. En 1800 escribió a su amigo Madison que Adam Weishaupt cree que el hombre puede volverse tan perfecto en el tiempo que podrá gobernarse a sí mismo en toda circunstancia y hacer todo el bien que pueda, dejando al gobierno sin chances de ejercer su poder sobre él, tornando así inútil al gobierno político. Esto, usted sabe, no se aleja de nuestros propios ideales. El principal adversario de Jefferson, el Partido Federalista fundado por Alexander Hamilton, impulsó la creencia de que Jefferson y los demócratas y republicanos eran controlados por los Illuminati. Nada fue nunca demostrado. El partido de Jefferson es el antecesor de los partidos demócrata y republicano que hoy se alternan el poder en los Estados Unidos. La paranoia Illuminati decayó un poco en el siglo XIX, pero casi 100 años más tarde, renació más fuerte que nunca. A principios del siglo XX, la escritora conservadora inglesa Nesta Webster afirmó, sin ofrecer ningún tipo de pruebas, que desde 1786, una logia de la Orden de los Illuminati se había instalado en Virginia y otras 14 ciudades norteamericanas. Eso había dado lugar a una teocracia oculta de judíos, cabalistas, masones, anarquistas, Illuminati, ocultistas y herejes. En su ignorancia y racismo, Nesta Webster estaba contribuyendo a renovar el interés por la orden que debía aborrecer, e introducía formalmente el antisemitismo como un factor más de la conspiración. Tristemente, ninguna teoría conspirativa es lo suficientemente buena si no incluye a los judíos entre los conspiradores. Los escritos de Nesta Webster tal vez hayan avivado las llamas, pero lo cierto es que mucho antes y mucho después, las teorías de dominación mundial han incluido al poder económico, especialmente la banca internacional, actividad que es erróneamente atribuida exclusivamente a los judíos, y la conspiración Illuminati no fue la excepción. Numerosos autores de supuestos libros de investigación histórica sostienen que la banca internacional está en manos de judíos Illuminati, quienes durante siglos han financiado ambos lados de las guerras para generar caos y anarquía, que conducirían inevitablemente a un nuevo orden mundial que los Illuminati finalmente controlarían. El enemigo preferido de estos es el clan Rothschild,
inmensamente poderoso y convenientemente judíos. La historia demuestra otra cosa. La única conexión comprobable entre el clan Rothschild y los Illuminati es que el patriarca de los Rothschild, Amsel Meyer, tenía entre muchos otros clientes al príncipe William de Hesse, quien parece haber sido uno de los primeros miembros de la Orden de los Illuminati. Aunque es cierto que los Rothschild, así como la casi totalidad de la banca europea, financiaron guerras y revoluciones, esta actividad, si bien moralmente cuestionable, no alcanza para señalarlos como conspiradores mundiales ni Illuminati. No hay ningún vínculo demostrable entre los judíos y los Illuminati. Sin embargo, a principios del siglo XX, otra autora inglesa, Lady Kingsborough, denunció un complot global donde judíos e Illuminati tenían un rol central. Sus libros, aunque carentes de solidez histórica, tuvieron mucha difusión en su época, una época que no olvidemos terminó con el surgimiento de Adolf Hitler y la masacre, entre otros, de 6 millones de judíos europeos. A pesar de las teorías conspirativas que unen judaísmo, la banca internacional, el control mundial y a los Illuminati, el propio Weishaupt escribió que judíos, paganos, mujeres, monjes y miembros de otras sociedades están excluidos de la orden. en su enorme mayoría, los Illuminati eran cristianos de nacimiento, principalmente nobles y hasta clérigos. Las mujeres y los judíos solo eran aceptados en logias separadas y academias. A pesar de ello, se ha llegado a afirmar que los Protocolos de los Sabios de Sion, un libro antisemita elaborado por la policía secreta del zar de Rusia, es en realidad la transcripción literal de lo discutido en un congreso Illuminati, donde un grupo de judíos planifica la toma de poder mundial. Adolf Hitler utilizó este libelo para fomentar el odio contra los judíos e incluso denunció también una conspiración judeo-masónica. Lo curioso es que muchos de los mismos autores y conspirativistas no dudan en acusar al propio Hitler de haber sido un Illuminati encubierto, así como a Stalin y Marx. Y finalmente ponen en la misma bolsa a marxistas, bolcheviques, banqueros, judíos y nazis. Una mezcla ciertamente improbable. Los judíos no han sido los únicos acusados. Los Illuminati también han sido ligados en mayor o menor medida con cuánta manía persecutoria pueda abrigar el ser humano. Terroristas, demonios, hasta extraterrestres. Y es aquí donde la información se vuelve desinformación. En 1976, un autor llamado Des Griffin sostuvo que el origen de los Illuminati es la rebelión de los ángeles contra Dios y la expulsión de Lucifer. El término Lucifer indica luz, así como Illuminati significa iluminados, algo que ni a Weishaupt se le hubiera ocurrido. Otros autores sostienen que la obsesión de poder de los Illuminati estaría basada en que obedecen los mandatos de la parte reptiliana de nuestro cerebro, el tallo cerebral, que controla nuestros impulsos y en unas pocas oraciones inconexas concluye que los Illuminati son realmente reptiles galácticos disfrazados de seres humanos. Una búsqueda en Internet de Nuevo Orden Mundial arroja más de 1.400 millones de páginas web, la mayoría de dudoso contenido. Tanta desinformación y estupidez no deja de llamar la atención. ¿Por qué tantas teorías dedicadas a un grupo conspirativo que en teoría desapareció hace más de 200 años? ¿Qué ocurre si los paranoicos no están del todo equivocados? Al fin y al cabo, si comparamos el mundo en 1790 con el mundo de hoy, los principales objetivos Illuminati están logrados, o al menos en marcha. ¿Casualidad? ¿O será que la masa de teorías conspirativas, la cual más absurda, está sirviendo para desviar nuestra atención de ciertos hechos innegables? Dirigiremos a toda la humanidad, en secreto. Influiremos en todas las transacciones políticas. Adam Weishaupt.
Las sociedades secretas. Un nuevo orden mundial. Los Illuminati de Baviera. Desde la fecha de su disolución en 1790 hasta el presente, la Orden Illuminati ha sido el fantasma favorito de toda una legión de conspirativistas. La mayoría de las acusaciones resultan risibles. Cultos satánicos, experimentos científicos en dimensiones paralelas, contactos con extraterrestres y todo al mismo tiempo. Tanta desinformación contribuye a ocultar el hecho de que efectivamente hay ciertos datos históricos que encajan perfectamente con el plan original Illuminati de generar un nuevo orden mundial bajo su control. Dicen que la mejor forma de ocultar un secreto es poniéndolo a la vista de todos. En el caso de los Illuminati, el dicho pareciera ser verdad, porque si analizamos algunos de los principales eventos mundiales de los últimos 200 años, veremos que los ideales de Adam Weishaupt y los Illuminati de Baviera parecen haberse cumplido. Comencemos por el primer postulado: acabar con los gobiernos establecidos. Desde la creación de los Illuminati, los regímenes monárquicos europeos han perdido todo su poder real. La mayor parte de los países modernos son hoy repúblicas democráticas, y aquellos que todavía conservan sus familias reales las usan como simples figuras decorativas o atracciones turísticas. Los zares rusos fueron derrotados por la revolución bolchevique, que acabó con dicho gobierno establecido y también abolió la propiedad privada, otro de los ideales Illuminati. La Unión Soviética resultante también cumplió con otro objetivo Illuminati. Luego, emulado por todo Occidente, de consagrar en todos los sentidos la igualdad de la mujer y el hombre. Hablemos ahora del segundo postulado: unificación bajo un solo gobierno mundial. Desde su creación en 1945, los conspirativistas han visto a las Naciones Unidas y a su antecesora, la Sociedad de las Naciones, como el sueño Illuminati hecho realidad. Un organismo supranacional, capaz de tomar decisiones a las que los países soberanos deben someterse o atenerse a las consecuencias. Lo más aterrador de esta posibilidad es que para que se creara la ONU, tuvieron que ocurrir 2 guerras mundiales que se llevaron la vida de millones de personas. Los conspirativistas dirán que fueron parte del plan Illuminati para llegar a donde estamos hoy. Más allá de todo, lo cierto es que el primer postulado de Weishaupt, un nuevo orden mundial bajo un gobierno unificado, está mucho más cerca hoy que 200 años atrás. ¿Y qué hay del tercer objetivo de la orden? Acabar con la religión. Cuando Weishaupt se refería a religión, hablaba de la única religión vigente en su época en Europa, el cristianismo. ¿Y qué es del cristianismo hoy? Gracias al secreto accionar de la orden o por natural evolución del pensamiento racional y humanista, desde la creación de los Illuminati, la Iglesia no ha dejado de perder influencia. La ciencia y la razón han avanzado sobre la fe, y hoy la religión ocupa un pequeño espacio en comparación a 200 años atrás. Un espacio cada vez más carcomido por nuevos cultos, efímeros pero dinámicos, que diezman las filas del catolicismo. El aborto, la eutanasia y el divorcio son solo síntomas visibles de un debilitamiento estructural de la otrora todopoderosa Iglesia Católica Romana. Y finalmente, un nuevo orden mundial. ¿No es esto precisamente lo que propone la globalización? La globalización en sí misma parece un sueño Illuminati hecho realidad. Libre flujo de capitales, libre flujo de información. La sensación de que cada vez somos más dueños de nuestras propias decisiones, pero todo ello, capital, información, servidores, internet, en realidad manipulado por una sola potencia mundial. ¿Estaremos viviendo en un mundo diseñado por Adam Weishaupt? La pregunta lógica que sigue es, ¿quién lidera hoy la orden de los Illuminati? ¿Quiénes son los sucesores de Weishaupt, si es que existen?
Distintos grupos han declarado ser los herederos de la Orden de los Illuminati de Baviera. En general, son sectas o grupúsculos que no pueden ser tomados seriamente y que no constituyen amenaza alguna. Es por eso que los conspirativistas apuntan en otra dirección, los Estados Unidos. Su argumento de cabecera es el discurso del 6 de marzo de 1991, cuando George H. Bush, presidente de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, utilizó la frase Nuevo Orden Mundial en forma literal frente al Congreso, tras derrotar a Saddam Hussein en una guerra que hoy se interpreta como un golpe imperial a una potencia petrolera. Lo que está en juego es más que un pequeño país. Es una gran idea. Un nuevo orden mundial en el que naciones diversas se unen bajo una causa común para alcanzar los objetivos mundiales de la humanidad. La teoría se contradice por cuanto el gobierno de Estados Unidos es uno de los más conservadores del mundo moderno. Pero, ¿es esto suficiente para descartarla de pleno? ¿No podría ser otra maniobra de ese monstruo de muchas cabezas que alguna vez tomó la forma de la Orden de los Illuminati? ¿No está acaso la frase Nuevo Orden de los Siglos, en otras palabras, Nuevo Orden Mundial, inscrita en el propio billete de $1 norteamericano? ¿No fueron acaso francmasones buena parte de los padres fundadores y los posteriores hombres públicos norteamericanos en una época en que la francmasonería estaba infiltrada por los Illuminati? Hay que hablar a veces de una manera y a veces de otra, de modo que nuestro propósito real resulte siempre impenetrable a los miembros inferiores. El fin justifica los medios. Adam Weishaupt. Pensar que el país más poderoso del planeta, manejado por los Illuminati, es sin duda una teoría risible, pero con una risa que tiene algo de estremecimiento. Porque de ser así, ¿qué nos deparará la orden para los años venideros? Y lo que es peor aún, ¿hasta dónde llega su poder de infiltración? ¿Es la paranoia Illuminati una simple burbuja alimentada por oscurantistas e ignorantes? ¿O nos encaminamos inevitablemente hacia un nuevo orden mundial?